Muy bien. Muy bien. Sean todos bienvenidos y bienvenidas nuevamente a esta sesión del curso Gestión Empresarial. Les saludo una vez más la profesora Sabia Angélica Vaca Contreras y estamos ya en la sesión 4, ¿verdad? Esta sesión es en vivo que hemos tenido ya en el transcurso de todos estos días. Hemos tocado ya la sesión 1, que fueron los fundamentos principales de la gestión empresarial. Hemos hablado también de este tan conocido y necesario, el planeamiento estratégico, ¿no? Que incluye los objetivos, incluye la redacción, en este caso, de la visión, de la misión de la empresa, porque en base a eso se trazan los diferentes objetivos y además se realizan los diferentes documentos planificatorios también. Y en base a eso también se realiza pues la organización y los recursos con una buena distribución, que también es estratégica para todas las oficinas que desempeñan diferentes funciones principales en la organización, ¿verdad? Hemos hablado también de este liderazgo y toma de decisiones, una labor tan importante hoy en día en la gestión empresarial moderna, y es un gran reto también pues para poder lograr lo que todos queremos ahora, que es una duración de la empresa, es decir, una sostenibilidad de esta, teniendo siempre acompañado una mejora continua, ¿no? Hoy hablaremos de la evaluación y control en la gestión. El control lo habíamos definido ya, que es una última etapa o una última función que tiene la labor administrativa, que en este caso mucho más en la gestión empresarial, ¿verdad? En ella vamos a tocar, vamos a hablar, profundizar qué es este control de la empresa, a qué se refiere con controlar la empresa y qué lugares son los que vamos a controlar y cómo lo vamos a hacer, ¿no? ¿Qué indicadores de control conocemos y vamos a aplicar? ¿Cuáles son los tipos de control que podemos tener? Y siempre orientándonos a una mejora continua y retroalimentación, que la vamos a enfatizar en la parte final, ¿ya? Por aquí está el mensajito de George Elton Mayo. Nos dice él que un trabajador feliz es un trabajador productivo, ¿no? Eso tiene que ver mucho con la aplicación de un buen clima laboral para poder lograr ese más o menos equilibrio entre lo que necesita el trabajador y lo que necesita la empresa, ¿no? Para lograr por ahí algo que no sea del todo satisfecho, porque ninguna persona humana está totalmente satisfecha con todo, pero que sea adaptable a su perfil, ¿por qué no también? Y a lo que quiere para el futuro ese trabajador, ¿no? Crecer en la empresa, estoy seguro, y que la empresa también pueda ofrecerle este crecimiento, ¿no? Y de esa manera, pues logramos, en este caso, que este trabajador sea realmente productivo, porque va a tener interés en trabajar en lo que hace, en trabajar donde se le ha puesto en el lugar indicado, ¿no? De acuerdo a su perfil, y que a la vez comparta esta productividad con la empresa, es decir, que su trabajo sea realmente productivo para él y también para la empresa, ¿no? Es lo que todos queremos lograr, ¿no? Entonces veamos pues de qué se trata esta función del control en la gestión. De hecho, que el control administrativo pues de por sí es un proceso, ¿no? Es parte de un proceso también de toda la gestión empresarial, sí, pero es un proceso por sí solo también, ¿no? Mediante el cual pues una organización va a supervisar, va a tener que evaluar sus actividades principalmente, ¿verdad? Velando siempre por el cumplimiento de un desempeño adecuado, ¿no? ¿Para qué? Para que de esta manera se puedan ir asegurando la llegada a los objetivos, ¿no? Un objetivo principal que siempre tenemos, y por ahí algunos objetivos específicos también, ¿verdad? Dependiendo qué es lo que estamos esperando. Y metas que se estén cumpliendo, pues, de manera, en este caso, efectiva, ¿no? De manera eficiente también, pero sobre todo efectiva, ¿no? Y que tengan acompañado la sostenibilidad de los procesos y de la vida, en este caso, de la empresa. Este proceso, pues, va a implicar una implementación de sistemas, de hecho, una implementación de procedimientos, ¿no? Y que van a permitir, pues, monitorear todas las operaciones de la organización, detectar esas desviaciones también, por ahí, ¿por qué no? Algunos errores, y tomar decisiones o acciones, en este caso, correctivas cuando sea necesario, ¿verdad? Y si no, pues acompañada siempre de una retroalimentación. Ahora, el control tiene finalidades, tiene propósitos, como algunas que les estoy poniendo aquí, como estas, ¿no? Y el propósito, pues, del control, de hecho, va a ser siempre, principalmente el asegurar, pues, que la organización alcance sus objetivos, ¿cierto? ¿No?
y las metas pues de manera efectiva y eficiente, como les había dicho, ¿no? Pero esto se logra pues siempre a través de, en este caso, de la supervisión misma, que se realiza periódicamente, a veces de forma sorpresiva, ¿no? Que le llamamos inopinada, o de forma calendarizada también, acompañada pues de una evaluación. La evaluación significa que vamos a poner una medida de lo que se realiza, es decir, es como en las escuelas, en las universidades, ponemos el resultado de una evaluación también alguna métrica, ¿no? Que en este caso vendría a ser una nota evaluativa o un porcentaje de cumplimiento, ¿no? Pero siempre cuantificada, ¿no? Y va a permitir el ajuste, en este caso, siempre continuo de sus actividades y procesos, ¿no? Ahora, si pensamos ya en cuáles serían estos propósitos específicos, podríamos pensar en alguno de estos, ¿no? Uno puede ser el asegurar el cumplimiento de los objetivos organizacionales, que diría yo que es lo principal, ¿no? ¿Cómo? Garantizando pues que todas las áreas y departamentos de la organización estén alineados, ¿no? ¿Y cómo van a estar alineados? Conociendo qué es lo que tienen que hacer, que haya una distribución adecuada de los trabajos, que haya un trabajo en equipo, que haya un compartir de las actividades, que todos conozcan, socialicen qué es lo que hace cada uno para que sepan cómo se concadena su actividad a la actividad de otro trabajador, ¿no? Y bueno, que todos estemos pensando en lo mismo también, pues, ¿no? Y que siempre se trabaje en estos objetivos constantemente con conocimiento. ¿Por qué? Porque ya no es que dices, bueno, tengo que lograr llegar a la fabricación de 1000 chompas al mes, ¿no? Pero tengo que explicar el cómo lo hago, con qué recursos y para qué, pues, ¿no? Y para qué es lo que quiere conseguir. Además, con esto la empresa, además quiere conseguir un crecimiento futuro, ¿no? Y en esto pues se vinculan siempre a los objetivos, la visión y la misión que habíamos visto, ¿no? ¿Qué más? Podemos querer siempre optimizar el uso de los recursos, ¿no? Siempre vamos a querer asegurar estos recursos humanos, estos financieros, estos materiales, también los recursos tecnológicos también, y que se utilizan de la manera más eficiente posible para poder evitar los desperdicios que siempre podríamos tenerlos, pero tendrían que ser mínimos, ¿no? Y de esta manera, pues, maximizamos productividad, ¿no? ¿Qué más? Podemos pensar en identificar y corregir desviaciones, es decir, detectar rápidamente, ¿no? Que es lo que quisiéramos, inclusive prever el uso de esta detección, ¿no? Detectar prácticamente, pues, cualquier desviación, ¿no? De los planes o de los estándares establecidos, ¿no? Y tomar las medidas correctivas, pues, para volver al camino deseado, ¿verdad? Es lo que necesitamos hacer cada vez que queremos corregir, ¿no? Mejorar la toma de decisiones, que en este caso, si pensamos en un control, pedimos informes, reportes previos, entonces realizamos en este caso una toma de decisiones bien informada, ¿no? Proporcionando siempre y pidiendo, ¿por qué no? Oportunamente, periódicamente, con calendarios también, esta información precisa y oportuna que apoye pues a la toma de decisiones, en este caso llamada informada, como les decía, en todos los niveles de la organización, ¿no? Que es lo que necesitamos tener. También pensamos pues en fomentar la eficiencia y eficacia, es decir, promover prácticas y procesos pues que mejoren esta eficacia operativa y el logro de los objetivos también, pues, ¿no? Que van juntos, van concadenados, ¿no? Garantizar también la conformidad. ¿A qué nos referimos con esto? A asegurar pues que la organización cumpla con todas las leyes, ¿no? Garantizamos que estén conformes con ella, conforme además con las políticas externas, de hecho, que son las regulaciones que se vinculan a nuestra organización, y también con las políticas internas, es decir, con las reglamentaciones internas que haga la institución. Entonces, de esa manera garantizamos esta conformidad legal, ¿no? ¿Qué más? Debemos pensar en motivar y dirigir al personal, es decir, proporcionar orientación y sobre todo, retroalimentación constante a los empleados. ¿Para qué? Para poder mejorar pues su desempeño, ¿no? Porque por ahí pescamos las desviaciones en el control y rápidamente tendríamos que pensar en cómo vamos a mejorar el desempeño. Y así de esta manera pues los vamos alineando a los objetivos pues de la organización que nunca debemos olvidar, ¿no? También, pues, uno de los grandes propósitos es mejorar la calidad, ¿no? Asegurar que los productos y los servicios de la organización cumplan, pues, con los estándares de calidad, en este caso, esperados, ¿no?
Y gestionar el riesgo, ¿no? Identificar por ahí, evaluar y, por qué no, también mitigar los riesgos, ¿no? No podemos cerrarnos a decir que nunca vamos a tener errores, que todo que haga la perfección, porque de igual modo siempre los vamos a encontrar, ¿no? Pero lo ideal sería identificarlos a tiempo y poder mitigar los que ya estamos en camino, los que ya estamos abordando, los que hemos encontrado que de repente nos están afectando, ¿no? Pero sí podemos lograr mitigarlos si reaccionamos también estratégicamente, pues, ¿no? Ahora, ¿de qué hablamos cuando hablamos de indicadores? De indicadores de control, ¿no? Pensamos en este momento, cuando pensamos ya en cuáles son esos indicadores que vamos a tener, tenemos que pensar en establecer objetivos estándares para el control, ¿no? Administrativo en este caso. Y esto es fundamental así, que sea estándar. ¿Por qué? Porque tiene que ser de igual forma para todos, ¿no? De hecho, que la diferenciación va a ser en el tipo de objetivo o en el tipo de indicador de control, porque es diferente medir la productividad de Chompas y es diferente medir la productividad de un servicio, ¿no? Es algo concreto y algo abstracto, es muy distinto, ¿no? Y también, pues, todas las áreas tienen que ser medidas, ¿no? Entonces, tengo que pensar que sea estándar para este sector o para esta oficina o para esta actividad, ¿no? Estos objetivos establecen, pues, los llamados estándares de desempeño, ¿no? Que se utilizan, pues, como referencia para evaluar justamente el rendimiento de los procesos, de las actividades, de los recursos y, por ende, pues, de las personas, ¿no? Ahora, necesitamos realzar esta importancia, ¿no? ¿Por qué? ¿De qué manera me va a ayudar a establecer estos objetivos estándares? ¿Por qué? Porque van a producir ciclos más rápidos. ¿Qué quiere decir? Que al establecer objetivos y estándares va a permitir acortar tiempos de ejecución, ¿no? En cada área va a saber exactamente qué debe lograr, ¿no? Cómo hacerlo, en qué plazo, ¿no? Y se eliminan por ahí las dudas y se reduce, pues, la improvisación, ¿no? No digo, a ver, ¿de qué manera lo voy a hacer hoy? ¿Qué tal si lo hago de esta manera, ¿no? Y de pronto, si no ha sido planificado con un grupo que esté preparado para esto, multidisciplinario de hecho, para poder trazar esos objetivos que tendrían que ser utilizados dentro de la planificación, ¿no? ¿No? Y si improviso, pues no me va a salir porque no voy a poder intervenir de repente con las personas necesarias para realizar esta opinión o este establecimiento de objetivos, ¿no? En cambio, si son planificados, ya involucro a las personas adecuadas, recojo de repente rendimientos anteriores para poder plantear uno nuevo, ¿no? Y que sea en este momento, pues, de manera estratégica, ¿no? Entonces, de esta manera produzco estos ciclos rápidos porque ya los tengo preestablecidos. Me va a ayudar también a enfrentar el cambio porque los objetivos claros, que siempre los tengo que tener, va a permitir a la empresa, pues, adaptar con mayor facilidad, adaptarse en este caso con mayor facilidad a entornos que siempre los vamos a tener cambiantes, ¿no? Siempre vamos a tener ese lugar donde influenciamos o la comunidad a la que siempre llegamos podría cambiar de algún tipo de comportamiento diferente, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con la velocidad de las comunicaciones, ¿no? Y eso es lo que nos hace a veces que lo que tenemos hoy en día puede ser muy diferente al mañana, ¿no? Eso puede ser las personas que nos siguen, puede ser las personas que nos compran, los comportamientos de repente de nuestro segmento de clientes, ¿no? Y esto tenemos que estar siempre preparados. O por ahí que la competencia pueda aparecer también con más fuerza hacia nosotros. Entonces tenemos que estar siempre preparados a enfrentar cambios que tendríamos que aplicar, ¿no? Detectar errores actuales y futuros, ¿no? ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que si yo detecto errores hoy, puedo estar mitigando algunos errores que podrían agrandarse luego, ¿no? Esto suena bastante lógico, ¿no? Contar con estándares nos va a permitir, pues, comparar el desempeño real con lo esperado, ¿no? De hecho, que nos vamos a trazar metas futuras, ¿no? Pero no, tenemos que irlas comparando siempre con lo que vamos haciendo en el hoy, ¿verdad? Nuestro documento planificador nos indica tanto y a ver hasta hoy cuánto voy logrando, cuánto tiempo me falta, ¿no? Entonces voy a poder por ahí acomodar un poco los problemas quizá que estén presentándose para ver qué tanto me está faltando llegar a esa meta futura, ¿verdad? Agregar valor, ¿a qué se refiere esto? O sea, se refiere a que cuando una empresa trabaja con objetivos bien definidos y estándares sobre todo,
de calidad, en este caso, mejora continuamente siempre sus productos, sus servicios, sus procesos, ¿no? Y esto se traduce pues en mayor satisfacción del cliente, ¿no? Sabemos que hoy podemos crear un producto, ¿no? Joyitas, por ejemplo, que por ahí siempre hay tanta competencia, y le damos hoy un empaque diferente. Y de pronto veo que ese empaque ya no les gusta, ya cambió, de repente hay un personaje de moda, hay una manera de presentar algo distinto a las cosas, entonces tengo que crear de repente un empaque. Y por ahí le agrego el valor de acuerdo a la necesidad, de acuerdo a la curiosidad, ¿por qué no? Y a la satisfacción de mi cliente, en este caso, ofreciéndole alguna experiencia distinta, ¿no? Que también, esas experiencias agregan valor al producto o servicio, ¿no? ¿Qué más? Facilita la delegación y el trabajo en equipo. Los objetivos claros van a permitir que cada miembro del equipo entienda su rol, ¿no? A veces les decimos a una persona, tú te vas a encargar de escanear todito esto, ¿no? Que puede ser una labor muy específica para una persona, ¿no? Entonces dice, ah, ya, la escaneo, sí, listo. Pero de pronto le dicen eso, nada más, y no le dicen para qué es, qué oficina lo va a necesitar, en qué tipo de formato lo necesita. Supone que un escaneo lo más común es en un PDF, ¿no? Y no sabe que de repente hay algunas infografías que la necesitan en gráfico porque la van a tener que insertar a otro tipo de documento. Entonces, esa delegación de trabajo tiene que ser también en base a un trabajo en equipo. ¿Por qué? Está bien, es una labor muy específica, pero estoy segura que esa labor específica que le hace a una persona, el trabajo, el resultado de su trabajo va a involucrar el trabajo de otro, porque con eso seguramente van a preparar algún otro documento o algún otro proceso. Entonces necesita explicarle el por qué y que se involucre en el trabajo siguiente, que continúa porque de ese modo va a poder sugerir qué nombre le pongo. De repente, si son tantos documentos, los fusiono o los dejo sueltos cada uno. Entonces, esas decisiones se pueden tomar mucho mejor cuando la delegación es mucho más clara y se involucra a un trabajo en equipo. Por eso es que tenemos que considerar para todo trabajo, chicos, para todo trabajo, pensar que si estamos haciendo algo solos, es difícil decir que es así. Es necesariamente lo estamos haciendo en equipo, así nos den un trabajo específico. Porque el trabajo que tú haces de manera solitaria, porque te lo encargan solo a ti, forma parte de todas maneras de otro trabajo más. Está muchas veces concadenado, está involucrado, solo que quizá no te involucren porque creen que tu trabajo es tan específico que solo lo puedes hacer sin saber para qué es, ¿no? Y si ustedes no se están preparando o ya son de repente gestores empresariales, no pueden olvidar si le llaman filosofía, bueno, también, o un principio del trabajo en equipo, ¿no? Porque no pueden, si ustedes son o van a ser de repente jerárquicos en alguna oportunidad, no olvidar eso, ¿no? De que si van a delegar a alguien, tiene que ser considerado como un trabajo en equipo necesariamente, ¿no? Ahora, está bien, sabemos que tenemos que definir objetivos estándares, sabemos que tenemos que controlar, sabemos que tenemos que medir resultados, pero a ver, qué aspectos vamos a medir, ¿no? ¿Qué aspectos vamos a medir aquí? Veo, mira, acá les estoy poniendo algunos ejemplos. Por ejemplo, reducción de costos. Está bien, a veces decimos que tenemos que medir esa reducción de costos. A ver, de repente estamos gastando mucho en la fabricación de este producto, de repente sería conveniente y dentro del reporte que nos alcanza vemos que estamos gastando un gran porcentaje en materia prima, en la compra de materia prima, ¿no? Ahora, ¿qué hago? ¿Qué decisión podría tomar? A ver si me comentan ustedes cómo podrían reducir algunos de ustedes el precio el gasto, el costo de la materia prima, ¿no? Si es de repente un tinte para una determinada cantidad de polos, ¿no? Un tinte, que es una de las partes de la materia prima, bueno, ahí podría ser la tela, que ya viene con un color, o de repente algún insumo que le permita poner el color, ¿no? Un tinte de repente. A ver. De repente ese tinte que va a definir además la calidad de mi producto porque me dice y lo ofrezco así mi producto que no destiñe fácilmente, ¿no? Entonces
estoy trabajando con un tinte o con un fijador que me puede sonar un poco costoso, ¿no? Por ahí se anuncia pues que necesito reducir los costos de este insumo, ¿no? A ver, ¿qué harían ustedes? Si por ahí pueden alzar las manos, sería mejor. A ver, vamos a ver si hay algunos por aquí. Ya. Ya. Yo sigo con los demás, mejora el tiempo de respuesta, cumplimiento normativo y de ver si alguien me dice cómo puede reducir el costo de esto luego. Ya pueden alzar la mano en cualquier momento o abren el micrófono y me dicen, disculpe, quiero participar. ¿Sí? Ya. Listo. A ver, pensemos en el cumplimiento normativo. ¿Qué aspectos voy a medir en la parte cuando hablo de cumplimiento normativo? En ese momento, pensando en cumplimiento normativo, establezco objetivos que me garanticen el cumplimiento de las regulaciones, ¿no? Y las normativas. ¿No? Entonces, ¿cómo voy a medir esto? Me voy a tener que asegurar que se cumplan los estándares, por ejemplo, de seguridad laboral, ¿no? Ambiental y también de calidad, por ahí si tengo algunos establecidos, algunas autoridades reguladoras para esto, ¿no? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo? ¿Cómo voy a medir la seguridad laboral? Una puede ser midiendo por ahí los peligros y supervisando, de hecho, los peligros que están expuestos los trabajadores, ¿no? Entonces, por ahí tengo algunos reportes de algunas personas que tienen algunas inasistencias en ciertos días, ciertos sectores. De repente la parte de producción que maneja este insumo tiene más inasistencias o enfermedades comunes que otras, ¿no? Entonces ahí tengo que detectar algo, ¿no? Tengo que pescar algún problema en ese lugar. Entonces, si veo yo que estoy disminuyendo o aumentando, en este caso, las enfermedades en ciertas áreas, entonces puede ser que mis normas de seguridad laboral no estén adecuadas, ¿no? Los implementos parece que no pueden ser los adecuados, entonces quizá no esté cumpliendo con el mínimo requerimiento de protección, ¿no? Entonces esto lo tengo que medir, tengo que ver qué está pasando ahí, ¿no? Si todos están utilizando de manera adecuada, si esa persona se enfermó muy frecuentemente, bueno, de esa manera doy cumplimiento a esta parte normativa de la seguridad laboral, ¿no? ¿Qué más? Si pienso en optimización de procesos, por ejemplo. Bueno, en esta parte establezco objetivos para mejorar la eficiencia de los procesos administrativos, por ejemplo, ¿no? Puedo pensar en la simplificación al 50% de un determinado procedimiento, perdón, ¿no? O en la reducción de tiempos muertos, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? La reducción de tiempos muertos puedo referirme a quizás que hay personas que están esperando que se termine un proceso para recién iniciar su trabajo y están esperando mucho tiempo, ¿no? De repente la fabricación de una chompa requiere primero las tejidas básicas de ciertas piezas, luego la unión de piezas, luego al final la aplicación de repente de algún tinte y de repente algún acabado de algún bordado especial. Y de repente las personas del bordado están esperando mucho tiempo a que se termine todos los primeros procesos para recién bordar y hacer el acabado, ¿no? Pero quizá en el momento que se hace antes del piezado, antes del armado de las piezas, ¿no? Tenemos ciertas partes donde se tienen que colocar este acabado final. Entonces, de repente puedo hacer que estas costureras que hacen el acabado tengan antes de la unión de todas las piezas una cantidad para que vayan avanzando por el bordado, porque quizá el bordado esté en una parte que no sea tan comprometida con el acabado final, con la unión de piezas. Entonces, de esa manera puedo mejorar la eficiencia de este proceso, en este caso, de reducción de tiempos muertos en la producción, ¿no? ¿Qué más? Desarrollo del talento humano. Tengo que establecer objetivos de desarrollo, de capacitación de personal, ¿no? Por ahí tengo un plan de trabajo donde digo, bueno, voy a traer esta asistencia técnica que va a durar tantos días para ciertos trabajadores, para la utilización de cierta máquina, ¿no? Ya, listo. Pero necesito aumentar el porcentaje de empleados capacitados en determinadas habilidades, ¿no? Entonces, para esto doy mi plan de trabajo, pero al final tengo que controlar si llegué o no a los objetivos que puse en mi plan de trabajo de capacitación, ¿no? Entonces, de esta manera también apoyo y voy a medir, de hecho, los aspectos que voy a medir puede ser en la parte de desarrollo de talento humano,
es el resultado de las capacitaciones, ¿no? Ya, y hablando de reducción de costos, voy a ver si alguien se atrevió a alzar la mano. ¿No ven la diapositiva? ¿Alguien no ve? Por favor, ¿me pueden confirmar si está viendo la diapositiva que se está fluyendo de una a otra? Sí, me confirman, por favor, en el chat si la diapositiva fluye una a otra. A ver, estoy allí ubicándome en qué aspectos hay que medir. A ver. Sí, sí se ve. Sí se ve, me dice Dayana. A ver, los que no ven, por favor, verifiquen su internet, ¿ya? Gracias, muchas gracias los que me están contestando. Ya, listo. Si nos referimos a reducción de costos y pensamos, pues, a ver, en reducir el precio de algún tipo de materia prima o insumo, ¿no? Y si estoy pensando en el ejemplo que les di, que estoy hablando de un insumo que tiene que ver con la calidad de la fijación del tinte, entonces no puedo bajar la calidad. ¿Por qué? Porque ya he ofrecido que mi producto va a tener reforzamiento en el tinte, es decir, que no se va a desteñir tan fácilmente, ¿no? Entonces no puedo bajar el costo de mi insumo porque mi insumo va vinculado con la calidad que estoy ofreciendo, ¿no? Pero ¿cómo bajo el precio de ese insumo? El insumo por sí solo no va a bajar su precio, pero podría tener una mejor oportunidad de compra. Por ejemplo, si yo estoy comprando ese tinte cada 2 meses, ¿no? Porque perdón, estoy comprando cada mes, quizá pueda comprar una mayor cantidad que me dure unos 3 meses, ¿no? O si compro cada semana, pues podría optar en comprar cada mes, ¿no? ¿Para qué? Para comprar mayor cantidad, de repente también agregar el hecho de ir a recoger el producto, porque de repente dispongo de movilidad y personal que puedan ir a recoger el insumo. Entonces, de esa manera estoy ahorrando movilidad y también estoy ahorrando el precio porque voy a comprarlo en cantidad, ¿verdad? Entonces, de esa manera podría trazarme un objetivo diciendo que reducir costos del insumo principal y vinculados a la materia prima en un 20% comprando directamente de la fábrica, ¿no? Ese podría ser un ejemplo de reducción de costos. ¿Qué más? ¿Qué más no hemos tocado? Optimización de procesos. Cuando nos referimos a la optimización de procesos, nos referimos a mejorar la eficiencia de los procesos administrativos que les había dicho, ¿no? Que puede ser reducir los tiempos muertos, así ya les había dicho. A ver, cumplimiento normativo, mejora de la calidad. Bueno, la mejora de calidad se va a referir a trazarse objetivos para poder mejorar concretamente cómo ofrezco este producto o servicio quizá con experiencias, ¿no? Con experiencias nuevas. Bueno, ante todo, no podemos olvidar, si vamos a hablar ya de control, si vamos a hablar de objetivos, ¿no? Tenemos que no olvidar nunca esto, ¿no? De aplicar siempre para todos nuestros procesos, cuando hablamos de objetivo, hablar de objetivos SMART, ¿verdad? Hablamos de objetivos, hoy nos decimos ya los objetivos inteligentes, ¿no? Pero no necesariamente este SMART por traducción inteligente, sino porque cada letra de esta palabra es un acrónimo de diferentes palabras, ¿no? Una es el que se refiere a que sea específico, medible, alcanzable, realista o relevante también, ¿por qué no? Y que sea temporal, o sea, que sea definido en algún tiempo, en este caso incluido en nuestra planificación, ¿no? Sabiendo que también, y por ahí reforzando un poco qué significa cada una de estas palabras, es que al pensar en específico nos referimos al qué, ¿verdad? Luego el medible es cuánto, con qué cantidad, con qué métrica, ¿no? Alcanzable, decimos cómo lo vamos a lograr, ¿no? Con los recursos que tenemos, cómo garantizamos que podemos alcanzarlo, ¿no? ¿Qué más? ¿Con qué además? También con lo que contamos y seamos realistas con lo que tenemos, ¿no? Por ahí presupuesto y todo. ¿Y en qué tiempo lo vamos a lograr, ¿no? Esto es como para reforzar esta parte que ya hemos visto en la sesión pasada. Ahora, ¿con qué vamos a medir? ¿No? Cuando necesitamos medir nosotros longitud, sabemos que existe el metro, centímetro, ¿no? Cuando necesitamos medir una masa, nuestra métrica será gramos, kilogramos, ¿verdad? Cuando necesitamos medir volúmenes, a centímetros cúbicos, metros cúbicos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si necesito medir un desempeño? ¿No? Para eso hablamos de los KPIs, ¿no? Entonces es una palabra, bueno, son letras iniciales de una palabra en inglés, ¿no? Key Performance Indicator. Ahora, ¿estas qué significa?
Es el indicador, el conocido indicador clave de rendimiento o de desempeño. Las dos traducciones son correctas, ¿ya? Pero, ¿qué nos dicen los KPIs? ¿Qué son los KPIs? Como les puse aquí en la definición, son métricas, ¿verdad? Son cantidades que nos indican cómo vamos a evaluar. Son cantidades que yo voy definiendo desde mi documento planificador para el control. Estos indicadores nos van a proporcionar entonces una medida cuantitativa, como les pongo acá, una medida concreta, representada en unidades, en porcentajes, etcétera. Y va a medir, pues, en este caso, la medida cuantitativa, como les digo, del progreso hacia el logro de los objetivos. Puede ser comparativo entre un antes, en el documento planificador, como en un durante o después, ¿no? Bueno, lo concreto es que estos KPIs nos van a acompañar en todo momento cuando realizamos nuestro control, ¿no? Aquí tenemos algunos ejemplos, a ver, en los 6 grandes sectores que pueda tener una empresa, ¿no? Uno es las ventas, ¿no? En ventas, ¿qué medimos? Lo clásico, pues, son los ingresos totales, ¿no? Si medimos ingresos totales, pues va a estar representado en dinero, ¿no? Si quiero medir cuánto tengo de ingreso, pues va a salir soles, va a salir dólares, euros, bueno, siempre en moneda, ¿no? También puedo medir el número de ventas realizadas. Estas son cantidades, ¿no? Cantidades de chompas, cantidades de polos, cantidad de cursos, cantidad de, bueno, etc., ¿no? Productos concretos o servicios, ¿cierto? Y en base a esto, puedo también conocer el valor promedio de ventas, el valor promedio de ingresos, también, ¿no? En base a cada uno de estos reportes que nos alcanzan, en este caso el departamento de ventas, podemos tener el valor promedio también, incluso hasta un proyectado, ¿no? Si ya tenemos el valor promedio, el valor de cada mes, podemos tener una idea de lo que puede, si mantiene el mismo comportamiento, de lo que puede suceder en unos meses o en unos años, ¿verdad? En comparación con las ventas, en este caso como promedios o como ingresos, ¿no? ¿Qué más podemos medir en venta? La retención de clientes. Hoy sabemos que ganar un nuevo cliente es importantísimo, pero también es, y diría yo, que es mucho más importante retenerlos, ¿no? ¿Por qué? Porque estos clientes retenidos ya tuvieron una experiencia conmigo, que de hecho que tiene que ser positiva, y si es así, pues va a continuar o siguiéndome o comprando, ¿no? Y si nos sigue, en algún momento puede comprar o puede recomendarnos. Por eso es que es importante también conocer qué tanto estamos reteniendo a nuestros clientes en el aspecto de ventas. ¿Qué más? En el aspecto de marketing, por ejemplo, que se habla mucho hoy de KPIs en marketing y es tanto así que es ahí donde se inició el uso de los KPIs, ¿no? Se habla de tráfico de sitio web. Ustedes habrán visto que cuando ingresan a varias páginas web, notarán que ni bien ingresa, ven una numeración que va cambiando, ¿no? Algunos lo colocan así en su página para que vean qué tantas personas están visitando o qué tantas personas han visitado hasta la fecha, ¿no? Bueno, este tráfico se puede conocer, ¿no? En marketing tienen las herramientas para poder conocer el tráfico en el sitio web, ¿no? La tasa de conversión en sitio web. Usted sabe que una página web tiene múltiples funciones, ¿no? Una es dar información, pues, de lo que hace, presentar a la empresa, ¿no? Presentar las funciones que tiene, y también es un medio de comunicación con sus interesados, clientes o visitas, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando estas visitas, que pueden ser de repente representadas en sus diferentes informaciones que puedan colgar, también tienen una parte donde pueden hacer consultas, ¿no? Otra donde pueden dirigirse con el botón hacia el WhatsApp, ¿verdad? Hacia el WhatsApp. Otra que pueden entrar directamente a una pasarela de compras de repente, ¿no? Por ahí a un lugar, a un catálogo también para escoger sus productos, ¿no? Solos a veces sin necesidad de alguna ayuda, ¿no? Y bueno, en algún momento se convierte esta página web en otra función, en una de sus funciones más importantes, ¿no? Puede ser en consultas, pueden ser en compras, ¿no? U otras más. Entonces, esa tasa de conversión tenemos que analizarlo de cada página web que tengamos, ¿no? El número de leads generados también, ¿no? Y el costo por adquisición, que también es muy, muy calculado en el marketing. La tasa de apertura y clics en campañas de correo electrónico, ¿no?
a ustedes habrán visto que su correo electrónico ahora pues se nos llena de mucha publicidad, ¿no? Y muchas de ellas sabemos porque están vinculadas con nuestras preferencias, ¿no? Cuando nosotros navegamos por internet ya logueados con nuestro correo electrónico, por ahí ingresamos a, a las diferentes redes sociales que se vinculan con nuestros correos electrónicos, verán que uno cuando entra a un interés, al día siguiente ya le salen mucho más, ¿no? ¿Esto por qué? Porque esas preferencias también se van conociendo, ¿no? Y por ahí, pues a los correos electrónicos nos llega publicidad que ya en algún momento nosotros hemos navegado sobre ella, ¿no? Y bueno, los correos electrónicos, en este caso la base de datos que nos envían, en este caso la empresa que nos envía esta publicidad, tiene la posibilidad de medir también esa tasa de apertura y clics por campañas, en este caso de correo, ¿no? Nosotros no lo podemos ver, nosotros podemos ver los resultados de las diferentes empresas cuando vemos en redes sociales, cuando vemos cuántos manitos arriba, o cuántos me gusta, cuántos corazones, o cuántas personas lo compartieron, o cuántas personas por ahí comentaron, ¿no? Entonces todo esto sí se puede ver un poco más fácil en redes sociales, pero en los correos electrónicos no los podemos ver más que la persona que envió, en este caso, el correo masivo, ¿no? Pero es importante para ellos ver pues sus resultados, ¿no? Y solo así lo pueden tener. En finanzas tenemos varios, ¿no? Y es una, diría, de las cosas que siempre se tienen que tener en cuenta para poder tomar decisiones, en este caso financieras, de préstamos, de nuevas ofertas, por ahí de compras de repente de alguna nueva maquinaria, de contrataciones, ¿no? Entonces, finanzas tiene que estar muy al día de, de los diferentes KPIs o medidas de control que puedan tener. Uno es siempre el margen de beneficio bruto y neto. Es decir, cuando yo tengo una entrada, un ingreso bruto, en algún momento calculo bien y pago haberes, planillas, gastos fijos, por ahí publicidad y todo lo demás, me queda siempre un margen de beneficio, es decir, de lo que ingresó neto, ¿no? Y en base a eso, pues sacamos una ganancia, ¿no? Que por ahí también la reinvertimos, pero es el cálculo que siempre finanzas tiene que contar. También tiene este ratio, porque no llamamos así también este ratio, de liquidez o flujo de efectivo, ¿no? Estos dos indicadores me van a permitir a la empresa decidir si tiene disponible dinero, es decir, si tiene dinero disponible para hacer una compra más inmediata, ¿no? Más utilización de una inversión más inmediata, ¿no? De repente la compra de algunos productos que son de uso diario, ¿no? Que es generalmente una caja chica por ahí que se maneja, ¿no? Entonces el flujo de efectivo también nos permite eso, ¿no? O nos permite decidir si vamos a poder hacer una compra al contado también, ¿no? El ratio de endeudamiento, importantísimo, porque de esta manera podemos calcular si podemos, primero, si podemos o no endeudarnos, ¿no? Eso. Y otra, qué tanto, ¿no? Y para eso, pues, es importantísimo saber, porque generalmente, por ejemplo, cuando se compra maquinarias en una empresa productora, pues se necesita, casi nunca la compran al contado, ¿no? Casi siempre se compra al crédito. Entonces es importante saber este ratio de endeudamiento. La rentabilidad sobre la inversión. Esto es cuando yo me endeudo por algo, por ejemplo, la compra de una maquinaria, ¿no? Y necesito saber en cuánto tiempo se devuelve esta inversión. ¿Por qué? Porque la máquina tiene que pagar sola esta deuda, ¿no? Tiene que producir de tal manera que pueda pagar su crédito, ¿no? Entonces, a veces dicen las empresas que cuando compran con sus ahorros o deciden invertir ellos mismos en su empresa, ¿no? Y de sus ahorros cogen y comienzan a comprar todo lo que se necesita para la implementación de la empresa, piensan que ya, como no es dinero prestado, no hay algo que hay que devolver, ¿no? Pero en este caso sí, porque ese dinero que tienes ahorrado nunca lo hiciste para poner una empresa, sino para quizá alguna otra eventualidad, que es así donde debe ocurrir esas inversiones. Entonces, te prestas, sí, dinero para esto, pero a veces utilizas lo tuyo. Pero esa inversión tuya, de tu bolsillo, también tiene que ser devuelta, ¿no? Y este retorno de la inversión es el que también se comienza a mediar, ¿no? En base a los datos de ventas también, ¿no? De hecho, que los ratios a veces no ayudan a una toma de decisión directa, sino siempre son con algunas otras más, ¿no? En recursos humanos, la rotación de los empleados, tengo que medir no solo cuántos empleados roté, sino qué resultados me trajo,
¿no? Y eso es lo más importante de medir en esto para poder decidir si fue conveniente o no, o de repente solo para ciertas temporadas, o para ciertas de repente oficinas que sí les convendría rotar o no, ¿no? Hay que medir. El índice de ausentismo, ¿no? Esos recursos humanos siempre lo tiene que tener muy claro, porque si el ausentismo está nivelado, no está siempre igual, con una cantidad aceptable, entonces quizás no sea muy alarmante. Pero si el índice de ausentismo está en aumento, ya tengo que empezarme a preocupar qué está sucediendo. Y quizá tendría que pedir a recursos humanos un mayor análisis de lo que sucede. De repente, ¿qué área es la que está ausentándose de manera creciente, ¿no? Para poder informar en este caso a los jerárquicos, a los directivos, para que tomen las decisiones adecuadas o por ahí se investigue un poco más, ¿no? Los costos de contratación por empleado. ¿Por qué es importante el costo de contratación por empleado? ¿Por qué? Porque a veces tenemos pedidos en ventas, por ejemplo, que de repente tiene un grupo que entregó a Saga una cantidad de jeans que entregó, y de pronto Saga le dice, quizá necesite para el otro mes, te aviso. De repente voy a necesitar una cantidad igual. Bueno, con cantidades iguales no me hago problema porque tengo el mismo ciclo de producción en mi empresa. Pero ¿qué pasa si a los pocos días me dice, sabes qué? Tus jeans fueron un éxito y necesito que me traigas el doble de producción? Pues la empresa tiene que estar preparada para responder si puede o no y en qué tiempo, ¿no? Y para esto hago el cálculo de cuánto me produce un empleado o un grupo de 10 empleados, para saber si contrato o de repente roto o de repente tercerizo, no sé, pero tome una buena decisión para poder cumplir con el pedido a Saga, que en este caso me está pidiendo, ¿no? Satisfacción del empleado, ya, en recursos humanos, satisfacción del empleado, ¿no? Esto, de hecho, para poder favorecer y poder controlar qué está pasando con nuestro clima laboral, ¿no? Y pensar esto, la única manera, creo yo, es haciendo una encuesta, ¿no? A veces también agrupándolos de manera personal a cada uno de ellos en una reunión, ¿por qué no? Pero siempre termina en una encuesta, ¿verdad? La productividad por empleado también se puede calcular en base a las métricas que va lanzando cada uno de ellos. Se saca una personal y por ahí un promedio. Entonces, recursos humanos puede saber también y analizar también esto, ¿no? El servicio al cliente, el tiempo de respuesta del cliente es importante, porque hoy ya lanzamos por ahí una publicidad, tenemos a nuestro personal de call center y tienen que abordar las consultas de los clientes para que al final se conviertan en venta, ¿verdad? Pero hay que tratar de responder lo más pronto posible, porque nosotros mismos cuando hacemos o queremos hacer una compra y hacemos consulta para cierto producto, estoy segura que la mayoría no hace pregunta a uno solo, sino hacen a varios, ¿no? Entonces, tengo que ver cuál de ellas me responde más rápido y a quien de repente tomo mi decisión más rápido también con ellos, ¿no? Entonces, este tiempo de respuesta al cliente es súper importante tenerlo siempre bien conocido por todos. En este caso, para el área de atención al cliente, que puede estar dentro de marketing o en un área aparte, ¿no? Bueno, estos son solo algunos ejemplos de KPI, ¿no? Que pueden ser relevantes para una organización, ¿no? Es importante de todas maneras seleccionar siempre cuidadosamente los indicadores claves que estén alineados en este caso con los objetivos estratégicos y operativos de la empresa, ¿no? Y que proporcionen pues siempre información significativa, sobre todo para una toma de decisiones, en este caso informada, que es lo que queremos, ¿no? Y por ende pues la mejora del rendimiento, ¿no? Además pues los KPIs deben ser, no olvidarse que tienen que ser específicos, medibles, alcanzables, realistas y temporales, ¿no? Igual que los objetivos. Bueno, para ventas siempre a veces necesitamos un poquito más. Tenemos aquí algunos KPIs más sobre ventas que lo van a poder leer. Ahora, pensando en tipos de control. Los tipos de control es, bueno, se pueden clasificar de diferentes maneras, ¿no? Pueden ser por su tipo de propósito o algún enfoque específico. Por ejemplo, tenemos el control preventivo, llamado también proactivo, el concurrente o el control que puede ser el retroalimentativo, ¿no? El que va acompañado con un feedback, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre esto? Bueno, preventivo puede ser el que me va a ayudar a poder evitar problemas antes de que ocurran, ¿no? Por ejemplo,
la capacitación del personal, puede ser procedimientos de selección rigurosos, puede ser una planificación estratégica para la aplicación de nuevas normas y políticas de la empresa, ¿no? En el control concurrente, es que me va a servir pues justamente para corregir, ¿no? Para poder monitorear las actividades en tiempo real y hacer ajustes pues inmediatos si son necesarios, ¿no? Puede ser una supervisión directa, puede ser una supervisión no avisada también, ¿no? Pero ¿por qué no también las avisadas, las calendarizadas también me podrían servir como concurrentes, ¿no? Como una supervisión, en este caso un control concurrente. El monitoreo de sistemas informáticos, ¿no? Por ahí tenemos de repente algún grupo que se encarga con algunos tipos de aplicativos que me permiten monitorear el comportamiento de cada uno de los equipos, ¿no? A ver si está pasando algo de lo que no esté normado. Por ejemplo, se avisa a todos los trabajadores que no deben utilizar sus correos personales, ¿no? Que deben utilizar el institucional, pero ahí no faltará alguno que por más filtro que le pongamos, tenga la capacidad de entrar a un incógnito o de algún otro tipo de perfil que le permita utilizar el suyo, ¿no? Entonces, por ahí tenemos que pescar y monitorear qué es lo que está sucediendo con cada uno de los equipos, ¿verdad? Informes diarios también de producción, porque de esta manera me va a poder permitir saber casi en vivo, pues si son concurrentes, si son muy periódicos estos informes, voy a poder pescar rápidamente alguna desviación en la producción, ¿no? Y el control retroalimentativo llamado feedback es el que evalúa el desempeño basado pues en hacer estas correcciones, pero siempre acompañado de una mejora, ¿no? Es decir, acompañando siempre de un acompañamiento al trabajador, ¿no? Para que sienta pues que lo estamos acompañando a que mejore su acción. Y esto es ¿y cómo nos enteramos de eso? Cuando él nos comenta las cosas en las que resulte más difícil para él, ¿no? Y es el feedback que siempre necesitamos, ¿no? ¿Qué más? Allá, cuando hablamos de control, otro tipo de clasificación, hablamos de los controles que se hacen dentro de la empresa y otros que se realizan con entidades reguladoras, ¿no? Y ahí está pues el control interno o externo, ¿no? ¿Qué otros controles más nos podemos referir? A ver, aquí está. Si hablamos de controles en los que se establecen en base a procedimientos y políticas ya que están claramente definidas, y que están puestas ya en mis manuales de procedimientos, ¿no? En mis regulaciones internas, entonces estamos hablando de un control formal, algo que tengo que cumplir porque ya lo puse en mis procedimientos, ¿no? Pero ¿qué pasa si realizo por ahí algunos tipos de controles de repente muy diferentes, ¿no? Que están avisados, por ejemplo, dentro de una actividad extralaboral que se realiza de repente en un campo deportivo, ¿no? Y por ahí entre juegos y por ahí intercambios de conversaciones muy diferentes a los que se realiza en la empresa, puedo realizar también un control informal también a través de ellos, ¿no? ¿Dirían ustedes que puede ser un control secreto? Bueno, sí, también puede ser, ¿no? Pasa también que a veces los dueños, los propietarios, o envían a alguien, este control espía, a hacerse pasar por compradores, ¿no? Para poder medir qué tanto es el abordaje de la venta de en este caso, de los encargados de orientación en ventas o de los vendedores mismos, ¿no? Entonces, este también está considerado como un control informal. Bueno, el control financiero, el control operativo, el control estratégico son controles que sí o sí se tienen que considerar porque son necesarios, en este caso, para tener, en este caso, los reportes que siempre ayudan a la más alta dirección a tomar sus decisiones más oportunas, ¿no? Ahora, hablando también de controles, pensamos también en las auditorías, ¿no? Y las supervisiones. Ambas tendríamos que considerar principalmente estas tres características que les pongo acá, que tienen que ser objetivas, sistemática y universal. Objetiva, ¿por qué? Porque nos tenemos que basar en evidencias, en algo que sucedió realmente. ¿Y cómo lo podemos comprobar? Con los documentos que podamos tener, por ahí con los reportes, ¿no? No podemos decir, dicen que el tal lugar está desapareciendo porque quizás estén robando, ¿no? Si no tenemos algo concreto con que de repente que el Cardex o el inventario esté bajando tremendamente, ¿no? Y que producción no esté pidiendo con sus reportes, entonces ahí sí podríamos escuchar. Sería objetivo, ¿no?
Sistemático porque me tengo que ceñir a seguir un orden lógico que ya puse en mis procedimientos técnicos, ¿no? No puedo decir que me voy a saltar y que esta vez voy a supervisar solo esta parte y no esta otra, si además el paso a paso ya está previsto en mi documento planificador. Universal porque se refiere a que todos por igual, no por ser el supervisor y tiene también participación en la parte productiva, no lo voy a supervisar a él en esta producción, sino que es para todos. Si voy a supervisar a toda la parte productiva, pues le toca desde el supervisor también, ¿no? Ahora, si hablamos un poco de auditoría y supervisión, ¿y cuál es la diferencia? Bueno, la auditoría es una supervisión, ¿no? Pero una supervisión no siempre va a ser una auditoría. ¿Qué quiere decir esto? Que la auditoría requiere una normativa más estricta en sus procesos, ¿no? Y que viene generalmente, bueno, hay auditorías internas también, ¿sí? Pero hay empresas que están totalmente obligadas a ser auditadas actualmente, ¿no? Estas son las que cotizan en la bolsa de valores, como lo estoy poniendo acá, o las que también son reguladas por la Superintendencia de Mercado de Valores, o las que también son reguladas por la Superintendencia de Bancas, Seguros y AFPs, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que los bancos, los seguros, las AFP, siempre tienen que ser auditadas mínimamente una vez al año, ¿no? Ahora, entre los tipos también, y se los dejo acá, pues financiera, operativa, de cumplimiento, de sistemas de información, va a depender mucho del sector que está siendo supervisado, ¿no? Si voy a hablar de una supervisión financiera, quiere decir que voy a supervisar a la parte financiera del sector financiero de mi empresa, la parte operativa. Cuando hablamos de cumplimiento, voy a verificar que las leyes estén realmente acorde con lo que mi empresa está obligada a reportar, ¿no? Entonces, eso también. De calidad tiene que ver mucho también con con los ISOs a los que estoy involucrado, ¿no? Entonces, el proceso de auditoría y la supervisión generalmente va a implicar siempre una planificación, va a implicar una recopilación de datos y una revisión de la evidencia, ¿no? Y a esto está, pues, por eso es que les puse acá el procedimiento general que se puede realizar. General, digo yo, porque la auditoría requiere mucho más precisión en sus procedimientos, ¿no? Pero generalmente hay una consulta, hay una entrevista previa, ¿no? Luego hay observación de repente in situ del lugar que quiero supervisar o auditar. Hay una inspección luego de archivos y documentos que tienen que ir acorde con lo que estoy procediendo dentro de mi empresa, ¿no? En algún momento puede realizarse un cálculo o quizá recálculo, porque ya informé a través de unos reportes, si es financiero, por ejemplo, todos los cálculos de ventas, de reclamos, bueno, y todo lo que concierne a las labores que realiza la empresa, ¿no? Y al final, pues, se tiene que dar un resultado y recomendaciones, ¿no? Bueno, en este pasito que es la mejora continua y retroalimentación, vamos, nos referimos, pues, a que tenemos que, disculpen, chicos, a pensar, en este caso, en estos cuatro pasos, del ciclo de mejora continua, ¿no? En verificar, actuar, planear y hacer, ¿no? Entonces, estos son los cuatro pasos básicos cuando consideramos una mejora continua. Planificar, porque en esta fase inicial tenemos que ver que este ciclo va a establecer siempre un rumbo a seguir, ¿no? Va a siempre establecer sus objetivos claros, cuantificables siempre, para lograr esta planificación efectiva. Luego vamos a tener que pensar en el hacer, ¿no? Con los planes cuidadosamente definidos, de hecho, y llegar un momento a que sean puestos en práctica, ¿no? Y en esta fase, pues, es cuando se realiza esto. Verificar, pues, una vez implementadas estas acciones también y actuar al final, ¿no? Bueno, todo esto siempre acompañado de una ética profesional que tiene una gran responsabilidad social, ¿no? Entonces necesitamos siempre pensar en esto. Ahora, chicos, estamos aquí, ya hemos llegado a esta parte final de esta sesión, ¿no? Y bueno, espero pues haber ustedes compartido junto conmigo pues este aprendizaje, ¿no? Estamos pues siempre dispuestos a poder estar con ustedes acompañándonos en este crecimiento que va siempre acompañado con la administración. Yo estoy seguro que los intereses de ustedes está vinculado mucho con la administración y por eso es que toman este curso de gestión empresarial.
Bueno, espero que todo haya sido de su utilidad, que puedan repasar. Les felicito a ustedes por este interés de capacitarse, no solo a ustedes los presentes, sino también a los que están por ahí escuchándonos en la sesión grabada, ¿no? Entonces recuerden pues que el aprendizaje nunca va a terminar aquí, es decir, nunca termina, y es el verdadero reto pues siempre será comenzar y aplicar lo que han aprendido en un mundo real, ¿no? Les deseo a todos muchos éxitos en su camino profesional, estudiantil, personal, y que sigan cultivando pues el conocimiento continuo, ¿no? Hasta una próxima oportunidad y les deseo pues una vez más a todos muchos éxitos, un abrazo virtual muy fuerte para todos. Gracias chicos por su participación. Hasta luego.